Listo, muchachos, entonces continuamos con nuestro ciclo de videos sobre autoría y participación. Recordemos entonces que en primer lugar vimos los conceptos de autor que se han manejado a lo largo de la historia, vimos la teoría o las teorías que han tratado de diferenciar la figura de autor de la figura de partícipe, y en el video anterior vimos la figura de autoría y las formas en que puede darse esta autoría. En este video vamos a ver una figura que se llama accesoriedad. La accesoriedad es lo que nos permite a nosotros ampliar el tipo. Es decir, nosotros estamos viendo, lo sabemos, dispositivos amplificadores del tipo. Hay un tipo penal, por ejemplo, o alguno, el artículo 103 que trata sobre el homicidio, que indica el que. El que hace referencia claramente al autor, pero vamos a encontrar la figura de la participación que se encuentra regulada en el artículo 30 del Código Penal, y es precisamente esa amplificación del tipo. Entonces es como si a ese autor le amplificaríamos al partícipe, es como si ampliáramos la capacidad para que en ese sujeto activo nos quepan más personas que intervienen en el delito, pero no intervienen como autores. Para poder hacer esta amplificación, esta extensión del tipo penal, se requiere cumplir con esta accesoriedad. Como acá dice, permite amplificar el tipo y el sujeto activo del tipo penal. Y así poder hablar de participación y poder hablar de las clases de participación, que son determinación y complicidad. Es decir, determinador es la persona que induce, la vamos a ver en el próximo video, y complicidad es la persona que ayuda, la vamos a ver en el próximo video. Pero entonces, para poder ampliar de autores a partícipes, se requiere precisamente que se dé esto, accesoriedad. Y la accesoriedad, a su vez, se divide en dos maneras y se deben cumplir ambas accesoriedades. Accesoriedad cuantitativa en primer lugar y accesoriedad cualitativa en segundo lugar. De entrada, entonces, pues empecemos de una vez con la accesoriedad cuantitativa. Noten que acá hacemos referencia a la palabra cuantitativa, mientras que en la accesoriedad cualitativa hacemos referencia a la palabra cuantitativa hace referencia a las cantidades, mientras que cualitativa hace referencia a las cualidades que deben existir. Empecemos primero por la accesoriedad cuantitativa. La accesoriedad cuantitativa consiste o nos dice que para poder castigar a ese partícipe, ese autor debió haber llegado mínimamente hasta el grado de tentativa en el cuanto de su actuar. Es decir, cuando uno comete un delito, hay varias, digamos así, como varias metas, para ser un poco más claro. La consumación es lo buscado, que el delito llegue a su fin, que se cometa por completo, consumación. Pero van a haber unas ocasiones en las que no llegamos hasta allá, sino que casi que llegamos. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama tentativa. Entonces no se llega al grado de consumación, pero sí se llega al menos a un grado importante, pero de un nivel inferior. Es decir, es casi logramos el delito. Cuando eso ocurre, muchachos, cuando el autor casi llega a su delito, cuando el autor logra el grado de tentativa en la accesoriedad cuantitativa, es lo que nos permite castigar a ese partícipe. La tentativa no la vamos a ver en este video, pero consiste en realizar, o al menos en iniciar por medio de actos idóneos, el plan criminal. Iniciar la ejecución delictiva, como la ven acá, pero es una ejecución delictiva que no logra consumarse por circunstancias ajenas que no dependen del autor. Entonces, no siendo más, pongamos un ejemplo. Hay una novela que a mí me apasiona mucho, que es Pasión de Gavilanes, y durante toda la novela hay un personaje que se llama Armando Navarro, que es como el malo de la novela, que trata de matar durante toda la novela a Franco Reyes, y para eso le paga a unos sicarios llamados Gerson y Rubinsky, que son unos personajes supremamente cómicos, y para eso les paga un dinero. Entonces acá en este caso Armando Navarro le paga un dinero a Gerson y a Rubinsky para ellos matar a Franco Reyes.
Resulta que durante toda la película, durante toda la novela, por más que Armando Navarro y Gerson y Rubinsky, más que todo Gerson y Rubinsky, intentaron matar a Franco Reyes para recibir el dinero de parte de Armando Navarro, toda la película se la pasan intentándolo, no lo logran, no lo matan, pero efectivamente las conductas de ellos dos llegan a grado de tentativa. En una ocasión, por ejemplo, empezaron a dispararle en un bar, lo secuestraron incluso y allí lo iban a rematar, pero digamos que siempre fueron circunstancias ajenas a ellos que salvaron a Franco Reyes y por ende, digámoslo así, ellos solamente llegaron hasta el grado de tentativa. Aunque ellos no hayan consumado su delito, que hayan actuado en tentativa o hayan intentado un homicidio, eso permite castigar y abrir la puerta, extender el tipo, amplificar el tipo a lo que sería el partícipe, a Armando Navarro. Entonces acá en este caso, Gerson y Rubinsky son coautores del delito de homicidio en modalidad o en grado de tentativa, y Armando Navarro es determinador en grado de tentativa del delito de homicidio. Entonces noten, para yo como partícipe responder mínimamente el autor debe llegar hasta el grado de tentativa. Si el autor no llega hasta el grado de tentativa, no hay delito de mi parte como determinador, no me pueden castigar a mí. Pasemos entonces a la otra clase de accesoriedad, que es la accesoriedad cualitativa. Noten que acá ya hacemos referencia a cualidades, acá ya tenemos la letra L, mientras que en quanti hacíamos referencia a cantidad. En cualidad, pues tenemos que ver cuáles son las cualidades de un delito. Y si vemos el artículo 9 del Código Penal, nos dice que para que haya delito se requiere una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Eso es lo que nos dice el artículo 9. Entonces digamos que las cualidades de un delito vendrían a ser precisamente esos requisitos, lo que también se conoce como categorías dogmáticas del delito. Entonces, la accesoriedad cualitativa nos dice que para castigar al partícipe, para castigar a ese determinador o ese cómplice, mínimamente la conducta del autor debe llegar hasta el grado de antijurídica. Es decir, para castigar al partícipe, el autor debe realizar una conducta que sea típica y antijurídica. Es decir, el autor debe realizar el injusto, que ya hemos estudiado esta figura y este fenómeno de el injusto. El injusto sabemos que lo compone la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad. Noten que entonces para que haya castigo hacia el partícipe se requiere que el autor realice la conducta, que esta conducta sea típica y que esta conducta sea antijurídica. Cumplidos estas primeras categorías dogmáticas, la consecuencia es que se puede castigar al partícipe, y ahí lo ven con letras rojas. Pero entonces, ¿qué pasa? Supongamos cuando la conducta del autor no llega o no cumple con estas tres. Por ejemplo, ¿qué pasa si la conducta del autor es típica pero no es antijurídica? Por ejemplo, el autor actúa bajo una causal de justificación. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy en mi carro con mi amigo, y por la ventana de mi amigo lo van a atacar a él. Unos hombres inmediatamente lo apuntan con arma y le dicen, bueno, lo apuntan a él, exactamente a él, deme todo lo que tenga ya. Yo en ese momento le paso mi arma a mi amigo, y mi amigo le dispara a estos tipos con el ánimo de defenderse, y supongamos, lo lesiona. Acá, pues, abriendo el campo para los detalles, en fin, supongamos, hay legítima defensa. Entonces, mi amigo actuó o realizó una conducta que es típica, pero que no es antijurídica, porque acá él actuó bajo una causal de justificación que es la legítima defensa. En ese orden de ideas, el hecho de que la persona a la cual yo haya ayudado o a la cual yo le haya participado en su conducta no llegue esa conducta de él al grado de antijurídica, no habilita para que a mí se me castigue. Por ende, entonces, el ordenamiento jurídico nos da un mensaje claro, y es que usted puede participar en las justificaciones ajenas, como en la legítima defensa o incluso en las atipicidades ajenas. Usted puede participar y no se le castigará a usted porque la conducta de la otra persona
no llega a cumplir con ese injusto. Esta accesoriedad cualitativa se conoce como accesoriedad cualitativa limitada, que precisamente nos trae esas tres categorías dogmáticas del delito como requisitos para poder castigar la participación. Pero históricamente y en diferentes países se han visto otros tipos de accesoriedades cualitativas. Encontramos la accesoriedad cualitativa mínima, en la cual, pues digamos que esta es la que más fácil permite un castigo hacia el partícipe, porque esta indica que para castigar al partícipe solo basta con que la conducta del autor sea conducta y típica. No entramos a ver la antijuridicidad. Entonces, en un país donde se maneje la accesoriedad cualitativa mínima, se permitiría castigar, en el ejemplo que yo puse, de yo como persona ayudo a mi amigo en su legítima defensa, a mí se me castigaría si se manejaría la accesoriedad mínima. Entonces acá pongo una X porque igual no es la que aplica en Colombia. Y en otros países se ha conocido la accesoriedad cualitativa máxima, que consiste en que, digamos que esta es la que permite o la que hace que sea más duro castigar al partícipe. Es decir, van a ser pocos los casos en los que se castigue al partícipe con respecto a las demás accesoriedades cualitativas. ¿Por qué? Porque esta dice que para castigar al partícipe, la conducta del autor debe ser primero conducta, debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. ¿Esto qué quiere decir? Que si la conducta del autor, o por ejemplo, si la conducta del autor es inculpable, entonces no habrá castigo para el partícipe. Esto, digamos que nos salta un poco las alarmas, porque supongamos en ejemplos de inculpabilidad, por ejemplo, o el que les estaba diciendo yo, que utilizo a mi primo para que él ahogue a la abuela, y mi primo es inimputable, entonces la conducta de él sería una conducta típica, antijurídica e inculpable. Entonces, ahí en ese orden de ideas, si la conducta de él es inculpable, según la accesoriedad máxima, yo no respondería. Digamos que este vacío normativo fue lo que en su momento también ayudó a formar, se discutió mucho con el tema de la autoría mediata. La autoría mediata en parte también, digamos, sirve para suplir ese vacío normativo cuando la accesoriedad es máxima. Sin embargo, pues la accesoriedad mínima y máxima no nos deben interesar mucho, porque lo más importante es comprender la accesoriedad cualitativa limitada, es decir, que se requiere que la conducta del autor sea conducta típica y antijurídica. Y ahí en ese caso, pues no miraríamos las otras teorías, o al menos las otras modalidades de accesoriedad cualitativa.